Buenos días a todos y todas. Bueno, me voy a cronometrar para no pasarme. Bueno, os voy a contar dos temas importantes, como ha comentado Paco, dos hitos que entre muchos que hay en la Quinta de Torrearias, ¿no? Quizás el más importante por la antigüedad que tiene, la importancia y porque sigue vivo, puedan ser lo que hemos llamado, lo que se llama los viajes de agua, ¿no? Contaros que el agua que se consumía en la población de Madrid hasta la construcción del canal de Isabel II a mediados del siglo XIX provenía de acuíferos existentes en el subsuelo de la altiplanicie madrileña. Se alimentaban fundamentalmente del agua de lluvia que se filtra por las capas permeables. Los terrenos del nordeste de Madrid, es decir, los alrededores de Fuencarral, San Martín, Canillas y este barrio de Canillejas, cumplían esas características geológicas necesarias para acumular esa cantidad de agua, ¿no? Situados a una distancia también de 10 kilómetros de la capital, tanto Fuencarral como Canillejas, etcétera, y entre estos caminos de Fuencarral y de la calle de Alcalá, y con una altitud de 80 y 100 metros por encima de lo que es la cota de la villa, aquí veis un esquema, un plano esquema de lo que, esta es la zona de Canillas, aquí podríamos tener la zona de Canillejas, aquí veis Vicálvaro, Vallecas, es un plano esquemático de las diferentes viajes de agua, Alcubilla, Castellana, Abroñigal Alto y Abroñigal Bajo, entre otros, que abastecían las fuentes públicas de Madrid, ¿no? Entonces, como os decía, estas características que cumplían estas zonas de Madrid, entre ellas Canillejas, de estar a superior cota y de tener esa balsa de agua, esa cantidad de agua debajo, hizo que se construyeran estos sistemas denominados viajes de agua, manaderos, alcantarillas, encañados o minas también. La profundidad de estas galerías solía oscilar entre los 50 metros de profundidad en aquellas zonas más alejadas del punto de suministro, hasta los 4 o 5 metros que podían tener las que se encontraban dentro de la Villa de Madrid. La pendiente solía ser una pendiente suave de entre el 1 y el 4% para poder dirigir esas aguas sin ningún problema. La explotación de estas aguas subterráneas mediante obras de ingeniería fue impulsada en la época musulmana y es similar al sistema de Qanat o Mairá, que es utilizado en Mesopotamia y en el norte de África desde tiempos ancestrales. Los Qanats empezaron a construirse 700 años antes de Cristo y por su sencillez y eficacia se extienden por todo el mundo. La rama africana es la que nos llega hasta la península ibérica a principios del siglo VIII y a Madrid en el siglo IX. Madrid, hay controversia con este tema, pero hay autores que afirman que Madrid, la palabra Madrid, significa lugar donde abundan las mairás. Estas mairás o canales subterráneos de agua es lo que justificaría la leyenda de la villa, que fue el primer emblema de Madrid, y que os voy a leer, que es: fui sobre agua edificada, mis muros fuego son, esta es mi insignia y mi blasón, decía esa primera leyenda. Tal es la importancia que tenían estas ingenierías hidráulicas que la UNESCO, en 2002, declara la conveniencia de proteger los Qanats a nivel mundial, como patrimonio cultural de la humanidad y como monumento de herencia mundial. Sin embargo, esa aversión a los moriscos hace que no se tuviera mucha documentación de épocas musulmanas. Y es hasta el siglo XVI, en época de Felipe II, cuando se instala la corte en Madrid, cuando se empieza a interesar y a investigar por estos sistemas hidráulicos. Es también la traída de la corte a Madrid, en 1561, cuando se produce un fenómeno, demográfico. La población de Madrid pasa de 20.000 habitantes a 90.000 habitantes en tan solo 40 años. Digamos que toda la corte, los funcionarios reales y todos los aristócratas y sus familias producen un aumento importante de la población. Esto lo que conlleva es que tienen que reformarse los viajes de agua antiguos de la época islámica y tienen que construirse otros nuevos. En esta construcción de viajes nuevos es, como dice Paco, donde se utilizan las últimas técnicas del momento y, desde luego, punteras para la época. Los principales viajes de agua de Madrid serían, como habéis visto en el plano anterior, el Amaniel, el Buen Suceso, el Buen Retiro, que era un viaje construido, es proceso, para el Parque del Retiro. En este caso había dos viajes, el del Alto y el Bajo Retiro. El de Fuente Castellana, el Abroñigal Alto y el Abroñigal Bajo, que es el que yo he dado en llamar el viaje de Canillejas. Os voy a hablar rápidamente
de lo que es este viaje de la Broñigal Bajo, que yo he venido a bautizar el viaje de Canillejas. La fecha de construcción de este viaje es anterior a 1557, en época de Carlos I. Este importante viaje nace, como hemos dicho, en la zona de Canillejas y Canillas, iniciándose en lo que los autores dicen la casilla de los Mochuelos, que estaría a 3 metros de profundidad en lo alto de la calle de Alcalá, muy cerquita de aquí. Se dice que uno de los ramales de captación procedía de la Alameda Osuna. Eso es lo que podemos encontrar en la documentación que los expertos han elaborado. Lógicamente es una especulación porque los restos de la Alameda Osuna están totalmente destruidos y los restos que quedan en la Quinta de Torrearias están por estudiar. Su itinerario discurriría paralelo a la carretera de Aragón, es decir, la autovía, la A2, y las galerías se encuentran revestidas de ladrillo. Los capirotes que estabais viendo en la imagen anterior, esos capirotes que señalaban las chimeneas de ventilación, se conservan en la dehesa de la villa, pero, por ejemplo, los que correspondían a este viaje de la Broñigal Bajo no se conserva ninguno. Los autores destacan que este viaje, el viaje de Canillejas, el viaje de la Broñigal Bajo, fue el más importante de todos los viajes de agua de Madrid. Su capacidad era de 105 reales fontaneros, que era la medida de la época. Era el agua que era capaz de salir por una moneda de real, por una tubería de un tamaño de una moneda de real en un día, en 24 horas. Esta cantidad superaba con creces a la de los otros viajes juntos, todos ellos. Luego, el reparto de ese agua también era muy curioso, ¿no? Se destinaba el 46% de su capacidad total a 12 fuentes públicas. Tener en cuenta que en aquella época tener agua en casa era todo un lujo, todo un privilegio, solo accesible para la aristocracia, la nobleza y algunos funcionarios de alto rango, y la mayoría de la gente tenía que acudir a las fuentes a por el agua. Recordaréis también o sabréis también del antiguo oficio de aguadores, ¿no? De aquellos que recogían el agua en las fuentes e iban a venderlas a las casas, ¿no? El 36% de ese agua del Bajo Abroñigal iba al consumo privado, tan solo a 71 viviendas de esa aristocracia y de esos altos funcionarios, y también a órdenes religiosas. Las órdenes religiosas, la mayoría de las veces, tenían ese agua gratis, mientras que los aristócratas o funcionarios tenían la disposición de agua, pero pagaban por ella. Las órdenes religiosas, en la inmensa mayoría de las ocasiones, era gratis. Y aún sobraba, este viaje de agua tenía un sobrante mayor que el resto de los otros viajes, un 18%. Ese sobrante, lógicamente, se utilizaba para regar huertas, jardines, incluso también está documentado que se vendían los derechos sobre ese sobrante de agua, ¿no? Había que pagar para poder utilizarla. Bueno, las fuentes públicas que correspondían al Bajo Abroñigal, pues para que os hagáis una idea de qué parte de Madrid surtía, ¿no? Pues son la de Recoletos, la que existían en Recoletos, en la calle Alcalá, la de San Joaquín, la de la calle Santa Isabel, la de la calle Ave María, la de Lavapiés, la de San Francisco, la de la Puerta de los Carros, Puerta Cerrada, la de Embajadores, la del Rastro y la de Cabestreros. Esas serían las fuentes que surtía el Bajo Abroñigal de agua salida de aquí de Canillejas y de Canillas. A este viaje tan generoso pertenecían los ramales que se alimentaban a las quintas aristocráticas, entre ellas a las del este de Madrid, entre ellas la Quinta de Torrearias y el Capricho. Y resulta realmente sorprendente que la creciente población urbanística de las últimas décadas no haya acabado con el último viaje de agua vivo que siga abasteciendo estanques y regando los jardines y huertas de la Quinta de Torrearias. Este viaje, que se llama la Minaya, corresponde a estos ramales que partían del viaje de Bajo Abroñigal. Como os decía antes, este viaje no está estudiado. Es una pena que después de 3 años que el Ayuntamiento ha tomado posesión de la Quinta de Torrearias no haya sabido valorar la importancia de esta infraestructura hídrica y no haya ya mandado a los técnicos a estudiarlo, ¿no? En la documentación que existe hemos podido ver que el caudal de esta fuente, de la fuente de la Minaya, desciende de una forma preocupante. En 1995, que es el único estudio hídrico que hay, figuraba que tenía un caudal de 2,4 litros por segundo. En la actualidad, en una medida que hemos hecho los jardineros, ya os digo que por allí no han aparecido técnicos para estas cuestiones, hemos hecho una medición de 1,3 litros por segundo. O sea, el descenso es realmente preocupante. Y pensamos que es un síntoma inequívoco de una muerte lenta del único arroyo que hoy en día, del único manantial que hoy en día sigue regando
un parque público. Esperamos que esto se remedie con estudios profundos y con una rehabilitación inteligente. Este sistema de viajes de agua, de canats o de mairás, hoy prácticamente olvidado y desconocido para la mayoría de los ciudadanos, tenéis que saber que convirtió a Madrid en una ciudad única en Europa durante siglos. Esperemos y hagamos entre todos y todas que la recuperación y la rehabilitación sea merecedora de ese pasado. Contaros rápidamente, porque no quiero enrollarme mucho más, me he llevado 10 minutos con este tema. El tema de invernaderos, pues también bueno, me hubiera gustado comentaros un poquito. Aquí veis, este es el estanque de la Minaya, tiene una capacidad muy grande de agua, de 1 millón de litros. Estas son las conducciones que distribuyen el agua hacia las atarjeas. Estas son los canales o atarjeas de riego que se distribuyen por toda la finca. Es todo, cuando llegamos, no estaba investigado, no estaba destapado. Muchos de ellos los hemos tenido que descubrir. Estaban cubiertos de hojas y de tierra. Y esta sería la otra fuente. Como sabéis, la Quinta de Torrearias tenía 2 viajes de agua, uno la Minaya, que es el que hemos hablado por seguir vivo, por seguir manando agua, y este sería el de la Isabela. Esta es la fuente de la Isabela y este es el viaje, la entrada del viaje de la Isabela. Como veis, son galerías, como hablábamos, revestidas de ladrillo, que lleva décadas y décadas completamente seco. El compañero que os hablaba Paco antes, Pablo Hervás, que ha conocido la finca desde que nació, pues siempre lo ha recordado con un hilillo de agua y ahora prácticamente ya ni gotea. Esta que tenéis aquí es la fuente de la Minaya y este es el agua, estos 1,3 litros por segundo que nos echa actualmente, y que Pablo Hervás, este señor que se crió en la finca, recuerda que estos chorros llegaban hasta la mitad del vaso que recogía el agua. Y bueno, pues rápidamente pasamos a los invernaderos. En la Quinta de Torrearias se han conservado 2 invernaderos. Las referencias históricas hablan de que pudiera haber un tercero en lo que se conoce como la Casa de las Patatas, que es una construcción que estaba prevista derribarse, como os ha comentado Paco, con el plan especial anterior. Esta construcción pensamos que pudiera haber cumplido en su día un papel de invernadero, de un invernadero simple, un invernadero a un solo agua, orientado al sur, para el cultivo de plantas hortícolas. Aquí veis en la planimetría de 1860 cómo figura ya un invernadero, que es este que veis aquí, y esto sería la Casa de las Patatas, este invernadero orientado al sur. Aquí no aparece el otro invernadero, que estaría situado a la derecha del semicircular, que seguramente no se han hecho tampoco los estudios, pero se cataloga como de principios del siglo XX, ¿no? Era un poco el motivo que tenían los técnicos inicialmente para descatalogarlo y considerar que no era un invernadero histórico, que no merecía protección y estaba previsto su derribo. Cuando técnicos municipales, especialistas en invernaderos, lo han visitado y lo han visto, y sobre todo los conocedores de la historia de los invernaderos saben que la historia de los invernaderos es relativamente reciente. Entonces, un invernadero de principios del siglo XX o finales del XIX es una pieza histórica a conservar. Sí, pásame por favor al semicircular, Fernando. La otra. Este invernadero, este es el que desde un momento se decidió proteger, es un invernadero de hierro semicircular. Estas son las cajoneras de cultivo o camas de cultivo. Estas camas de cultivo se rellenaban con sustrato o con estiércol, que hacía la función de calentar los cultivos y de aportar nutrientes. Y aparte también se han encontrado tuberías que circulaban por todas estas mesas, y en la documentación histórica parece que eran invernaderos calefactados. Tenían potentes estufas que se alimentaban con carbón y con un sistema de agua caliente calentaban la base de las mesas para dar calor de fondo a los cultivos. Este invernadero es una innovación tecnológica para la época. Aquí ya se empezaba a trabajar con el hierro, se empezaban a diseñar estructuras curvas que son mucho más resistentes al azote del viento, y digamos que en la época de Bedmar pues pensamos que este señor quería estar a la última y tener las últimas innovaciones tecnológicas, y prueba de ello es este invernadero. El segundo invernadero es este otro, este es el interior, ¿vale? Este es el que estaba previsto derribarse, y bueno, es otro invernadero que para la época también tiene su aquel, ¿no? Aquí ya vemos estructuras para sombrear, para evitar la salida del calor, en fin, se buscaba un ahorro energético, y en ese
en ese afán de controlar la climatología, pues se mejoraba, por ejemplo, ya con la ventilación cenital. Este invernadero, ya todas las ventanas del techo se levantan para su mejor ventilación. Pues comentaros que, así como referencias, siglo XVIII es un poco donde se produce la explosión en esta construcción de invernaderos, que viene desde muy antiguo, es decir, ya los egipcios conocían la fabricación del cristal, los romanos ya tuvieron sus pequeños invernaderos muy rústicos, los egipcios también y otros pueblos como los chinos, los griegos o los palestinos. Pero es a partir del siglo XV, XVI, XVII cuando se empiezan a consolidar ya estructuras, y es en el siglo XVIII cuando esta tecnología se dispara, ¿no? Y en ese contexto del siglo XVIII y siglo XIX es cuando se desarrollan estos invernaderos de la Quinta. La pena es que no podamos contaros mucho más acerca de los viajes de agua de dentro de la Quinta o acerca de los invernaderos de la Quinta, porque, como ya os hemos dicho, no se han hecho los estudios. Esperamos y estamos deseando, sobre todo los que trabajamos allí todos los días, que empiecen a llegar esos técnicos interesados, esos amantes de la historia, de la jardinería y de todas estas cuestiones, que empiecen a desentrañar los misterios que tiene la Quinta de Torreares y podamos, en una próxima charla, contaros muchos más detalles. Muchas gracias.